En Aprendiendo a Vivir, Crónicas de Vida. La vida es un milagro que ni aun los médicos más escépticos pueden negar sobre la acción sobrenatural del Creador. Son tantos los sucesos de carácter genético, biológico y de orden de la salud que tienen que confluir para que un individuo pueda desarrollarse adecuadamente en el vientre de una mujer, que su nacimiento, a pesar de los grandes avances de la ciencia, no deja de ser un hecho sobrenatural. Pero ¿qué pasa cuando no todo sale bien? ¿Qué sucede cuando de pronto lo que se añoraba y se le había pedido a Dios con tanto amor pareciera fallar de un momento a otro? Pues de eso se trata la crónica que tenemos a continuación, las cuales les invito para que veamos aquí en Aprendiendo a Vivir. Isaac fue un hijo añorado por sus padres desde mucho antes de la concepción. Pero la verdad era que no lo esperaban. La situación de su madre, Kelly Marcela Bolívar, era bastante comprometida en términos de salud. Padecía lupus desde hace varios años, enfermedad esta autoinmune que ataca los tejidos conectivos de todos los elementos del cuerpo y que le había afectado las articulaciones y el corazón, lo que la ponía en una situación de no poder quedar en embarazo por las medicinas tan fuertes y que contrarrestaban además su fertilidad, siendo incluso el diagnóstico de los médicos que si por alguna remotísima circunstancia ella lograba quedar en embarazo, inmediatamente terminaría en una pérdida del bebé, puesto que la medicina destruiría toda posibilidad. Sin embargo, ante todo pronóstico, Kelly quedó en embarazo, siendo no solo un gozo para ella y su esposo Abraham, sino una circunstancia que los ponía en máxima alerta por todo el cuadro clínico que ella enfrentaba. Bueno, el proceso conmigo, primeramente pues contarles que yo sufro de una enfermedad autoinmune que se llama lupus. Esta enfermedad pues obviamente tiene un alto riesgo de embarazo. Yo estaba acá en Bogotá cuando mi médico pues me dijo obviamente que tenía que hacerme primeramente un tratamiento para quedar en embarazo. A nosotros nos trasladaron a Tocaima. Allí estuve 2 o 3 meses, digamos, excelentemente bien, y allí quedé en embarazo. Quedé en embarazo, pues obviamente empecé con problemas, porque esta enfermedad pues ataca, digamos, todos los órganos, y más si hay, digamos, un cuerpo extraño, en este caso el embrión, pues es mucho más fuerte la enfermedad. Ante los inicios de su periodo de gestación, Kelly presentaba dolores severos en su vientre, lo que concluyó en visitas a los médicos que en todos los casos señalaban un diagnóstico único: su alerta por el cuadro clínico de la madre y lo riesgoso del embarazo, pero también el diagnóstico de completa normalidad. A los 3 meses de embarazo, los galenos le detectaron dificultades severas que desde ese preciso momento pusieron en riesgo la vida del bebé. Fiebres y dolores internos eran las manifestaciones más evidentes. Sobrevino una delicada complicación cardíaca, lo que la llevó a estar interna en una clínica. Llegaron incluso los médicos a diagnosticar la necesidad de hacerle un completo barrido sanguíneo. El pronóstico casi que único y unánime era la pérdida del bebé, y tan solo un 20% de posibilidades de que la madre sobreviviera. En 3 oportunidades la prepararon para hacerle el legrado y nada. Se abría nuevamente un camino, una oportunidad, y continuaba el proceso. Lo que siempre decían los médicos era que tenía que salvar primeramente pues mi vida, que primero tenía que ver mamá antes que el hijo, y pues obviamente eso me ponía siempre muy triste, obviamente, porque pues nosotros anhelábamos el bebé, era algo que estaba en el corazón de mi esposo y en el mío. Durante el proceso a mí me hicieron 2 o 3 cardioversiones, que es algo que tenían que hacer con el corazón. Yo tuve una fibrilación auricular o ventricular, no recuerdo cuál,
y eso pues obviamente tenían que tranquilizarme, hacer una serie de procedimientos que podían afectar la vida del bebé, en los cuales me tuvieron que poner muchísima droga. Yo estaba tomando más o menos 20-25 pastillas diarias, aparte de lo que me estaban pues inyectando intravenosamente. O sea, tuve muchos medicamentos y eso podía afectar la vida del bebé. Siempre estuvo en riesgo la vida del bebé, siempre me tenían que estar monitoreando. Cuando la internaron, ella comenzó con un malestar más profundo, comenzaron ya a darle más medicamentos, comenzaron a darle, entonces yo salía de la clínica y yo me subía a los buses de transporte y muchas veces yo me pasaba del lugar donde iba a llegar, porque yo ponía a pensar, decía, Señor, que, o sea, ¿hasta dónde vamos a llegar con esto? Porque y cuando llegaba donde mi esposa me hacían firmar documentos diciendo que le iban a hacer esas cosas eléctricas que le hicieron y le ponían en el corazón porque comenzó con una arritmia cardíaca, cosas así, y el corazón le ponía 220, 240, y yo salía de ahí de la clínica, quería quedarme ahí pero no podían porque no me dejaban, y entonces yo salía de la clínica como pensando en otro mundo, como si estaba en otro planeta. Luego de todo este panorama, siguieron los tiempos de recuperación en su casa, momentos estos que fueron más difíciles que los anteriores. Kelly estuvo mes y medio sin poder dormir, con toda serie de dificultades, cualquiera de ellas fatales, o de total impacto en el futuro del bebé. Sin embargo, ante todo